Igual que Arabia Saudí consigue producir un barril de petróleo marginal por debajo de $10, Rusia lo está consiguiendo producir a 19,80, por debajo de $20. De tal manera que el barril marginal nos está marcando lo que casas de estudios como IIF están apuntando. O se va a $30 o por encima de $30 no tiene sentido. ¿Por qué 30 y no 20? Porque también es bueno para el mercado de petróleo general que Rusia no se salga del mercado, sino que tenga el mínimo margen que sea suficiente para hacerle seguir produciendo y vendiendo petróleo a quien considera $30, que probablemente serán China, India y países del sudeste asiático que quieran estar en la línea del friendly con Rusia. ¿Cuál es la clave fundamental en esta semana, además de la negociación por parte del G7 del tope? Lo que opine Rusia. Bueno, pues Rusia ha hablado el fin de semana. Y lo que ha dicho Rusia el fin de semana es que está terminando de preparar un gran decreto contra aquellos países que instauren el tope a Rusia. La clave fundamental que no conocemos es cuál es la letra pequeña sobre cuál es la sanción de Rusia, no de Occidente, de Rusia en el decreto a los países que topen. Si Rusia decide cruzar la línea roja y poner encima de la mesa un baneo, una sanción al conjunto energético que vende Rusia a los países que topen, en ese escenario estaría entrando el gas y el carbón. Y un cuarto elemento, petróleo, gas, carbón, y algo que todavía no está en la fotografía, pero que es la clave fundamental a medio plazo. Se llama uranio. Ojo, porque si el decreto de Rusia pone encima de la mesa todo el componente energético, incluyendo este último elemento que ahora mismo no estaba en la fotografía con la fuerza que el resto, el uranio, la situación empieza a complicarse y mucho. ¿Por qué? Rusia es uno de los grandes productores de uranio en el mundo, en algunos momentos el principal. Rusia tiene una mayor capacidad de enriquecer uranio para centrales nucleares pacíficas en el mundo. ¿Con quién ha llegado a un acuerdo hace muy poco? Con Marruecos. ¿Con quién está muy cerca Marruecos? Aliado, con Estados Unidos. De tal manera que si el tablero del uranio se rompiera, si el tablero de ajedrez energético se rompiera, habría un elemento mucho más complicado para cumplir con los parámetros de sostenibilidad ESG del principal país que lo está intentando vía central nuclear, que es Estados Unidos. Si Estados Unidos viera una compresión ahora mismo de la oferta de uranio porque el tope de la sanción, el tope al petróleo ruso, se le devuelve por parte de Rusia con un decreto entre hoy y mañana que pueda no solo banear, sancionar el petróleo, el gas, el carbón es como, pues sanciónalo, pero el gas no, para Europa. Para Estados Unidos, que sancione el gas le da prácticamente igual. Todo lo contrario, vende más a Europa vía Freeport cuando se ponga en marcha en diciembre y sobre todo desde las centrales de gas hacia Europa a través de los metaneros. ¿Qué es lo que no le da igual a Estados Unidos? El uranio. El uranio, si acaba dentro de una posible futura sanción desde Rusia por culpa del tope del G7, pondría en jaque a gran parte de países aliados, alineados con Estados Unidos, que buscan un cambio de la agenda, este movimiento verde, el pin este famoso que se pone aquí de los coloritos, no solo para la estrategia ESG, sino para una estrategia de sostenibilidad que tiene como eje fundamental la energía nuclear limpia, acabaría de darle Rusia un golpe importante donde ahora sí golpea directamente a Estados Unidos. De tal manera que como no conocemos la letra pequeña del decreto de Rusia, está ahora mismo desde Estados Unidos, gran parte de la banca privada, poniendo en cuestión que toda la estrategia que se está llevando de tope pueda devolvérsele a Rusia con un golpe importante. ¿Qué es lo que se está hablando entre pasillos y despachos? Que el movimiento torpe del G7 para implementar un tope al petróleo tan arriba, que ahora mismo ni se aplicaría, no es tan torpe, sino que se han metido en un callejón tan gordo, tanto Europa como Estados Unidos, que es mejor poner el tope en el entorno de los 65, $70, que jamás entrará en vigor, como el tope al gas en Europa,
pero permita que Rusia haga simplemente un decreto de mínimos que choque contra el petróleo, pero no contra el resto energético. Ojo, porque eso que no está en la agenda macro que hemos visto, sí que está en la agenda del inversor, mirando de qué manera la crisis energética puede estar golpeada. Y a partir de ahí empiezan a ver cómo se configura esta semana, que sí es clave para ver si hay rally de fin de año en diciembre hasta el inicio del 2023. Un rally además potente. Si se resuelven tres claves fundamentales: China,